sobre nosotros para aquellos que de pronto conozcan un poco y quieran profundizar. Nosotros somos Prime Digital Consulting, somos una marca que trae una experiencia de más de 28 años en el mercado en temas de formación y capacitación para empresas y para personas. Actualmente somos una de las startups más reconocidas en Colombia, con un nivel de posicionamiento bastante alto. Eh, Fuimos nombrados el año pasado como una de las 100 Open Startups más destacadas de Colombia por 100 Open Startups en Colombia. Eh, el día de hoy vamos a tener este webinar de planeación estratégica 5.0. Pueden dejar en el chat sus preguntas, dudas e inquietudes y las iremos respondiendo probablemente al final del webinar. Entonces, pues, para que estén muy atentos y muy activos. Y pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Francisco Suárez. Él es nuestro CEO para América Latina de Prime Digital Consulting y quien va a ser el encargado de dar este webinar el día de hoy, ¿vale? Entonces, pues bienvenidos a todos, bienvenido Francisco. Gracias, Diego, muy amable. Bueno, pues bienvenidos a todos para este escenario. Hoy vamos a trabajar sobre planeación estratégica, algo pues por contarles. Creo que pues dentro de estos 28 años de experiencia en diferentes países y diferentes compañías, algo de lo que más he trabajado, inclusive sobre lo cual escribí un libro, fue precisamente sobre esto. Hace 5 años empezamos a trabajar sobre planeaciones estratégicas 4.0 y en este momento, pues finalmente sí estamos trabajando sobre planeaciones estratégicas 5.0. Vamos a entender un contexto. El día de hoy vamos a tener un webinar teórico, también con un acercamiento práctico de cómo poder implementar dentro de las organizaciones los procesos estratégicos, especialmente con unas herramientas participativas. Y vamos a tener un taller presencial de 4 horas y se van a tener dos fechas para los que puedan en una fecha o puedan en otra fecha, pues eso ya quedará disponible dentro de la comunicación que se está colocando. Esto va para todos nuestros clientes VIP, también pues obviamente eso no tiene ningún tipo de costo, es más como un servicio que estamos haciendo para que puedan empezar a hacer algunas implementaciones adecuadas del proceso de planeación. Básicamente, el proceso de planeación tiene que ver con desarrollar una planeación corporativa que inicialmente empieza, y lo vamos a ver, con una definición de misión, visión, objetivos, valores, que bueno, esto hace parte de un genérico que usualmente tenemos a nivel corporativo, pero después de eso empezamos a bajar a una planeación táctica que tiene que ver ya cómo lo vamos nosotros a ejecutar y cómo dentro de eso podemos nosotros alinear al equipo directivo que finalmente pues termina siendo esa cabeza y quien va a terminar bajando esa planeación estratégica, esa planeación táctica para cumplir pues finalmente los objetivos. Hay una gran diferencia en un proceso de planeación. Yo he tenido que hacer N cantidad de procesos, inclusive dentro de la misma compañía, ahora que pues con Prime Digital hicimos este sprint-off y determinamos una nueva línea de negocio a nivel de todo lo de tecnologías inmersivas. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes compañías de diferentes niveles y poder hacer planeaciones estratégicas. Pues desde hace 28 años estoy en este proceso y he cometido todos los errores posibles en los procesos de planeación. O sea, hemos hecho planeación supremamente pesadas, elevadas, dentro de todo, pues, detalladas, pero pues finalmente casi que esto va a depender muchísimo de la capacidad y la habilidad de los directivos en la capacidad que vayan a tener ellos de ejecutar. Pero usualmente hemos venido aligerando un poco más las cosas y aligerando un poco más el proceso de planeación, entendiendo que el proceso de planeación también es una competencia delegativa, o sea, donde tenemos unos objetivos y cada uno de los equipos tiene la capacidad de desarrollar estrategias y tácticas para poder lograr esos objetivos. Hay algo fundamental sobre lo que yo siempre estoy hablando últimamente en todas mis conferencias y es precisamente sobre estas leyes de Newton o estas leyes de cambio y transformación. Nosotros como seres humanos, básicamente, en primera instancia, siempre estamos en estado de inercia. Cada vez que vamos a pensar en un proceso estratégico, hay una parte de nuestra mente que está en un estado de quietud y eso tiene que ser completamente claro para ustedes como líderes y para cualquier líder que quiera iniciar un proceso de planeación estratégica, porque al final yo como líder determino, bueno, hacia dónde quiero ir y si he seguido un proceso participativo, pues toda la organización posiblemente ha participado dentro de ese proceso hacia dónde quiere ir. Pero lo primero que experimentamos es un estado de inercia y ese estado de inercia
es normal, es esencial dentro de nuestro, digamos, dentro de nuestra estructura de personalidad. Y ese estado de inercia solamente se rompe con un estado de fuerza, cuando le colocamos toda la energía necesaria a un proceso de planeación, cuando hacemos y generamos las acciones necesarias de motivación y de movimiento sobre cada una de las personas de la organización. Hay que decir que el proceso de planeación de una u otra manera pues se puede convertir en un cuento de Walt Disney o finalmente podemos convertirlo en algo que efectivamente lo vayamos trabajando. En estas mismas leyes de Newton, como tercera ley, tenemos la acción-reacción y los procesos de planeación estratégica nos permiten a nosotros, a través de los cuadros integrales de mando o balance scorecard, como lo deseen llamar, pues vamos a poder verificar qué tan lejos o qué tan cerca estamos llegando al cumplimiento de esos objetivos. Y ojo con esto, si una planeación estratégica está basada en tareas, no necesariamente el cumplimiento de las tareas los va a llevar al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y eso lo tienen que tener completamente claro. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer todas las tareas a nivel de marketing, a nivel comercial, a nivel operativo, pero no necesariamente estoy llegando a los niveles de satisfacción, no necesariamente estoy llegando a los cumplimientos de ventas, porque pues todos los mercados son cambiantes. Entonces, la acción-reacción me permite a mí también tener dentro de un proceso de planeación estratégica y entender que el proceso de planeación estratégica es dinámico. Y que, bueno, pues yo creo que todos pasamos por una pandemia, todos teníamos un proceso de planeación estratégica programada durante ese año, pero desafortunadamente todas las cosas cambiaron y cambiaron de una manera radical, contundente e inmediata. ¿Y ahí qué tuvimos que hacer? Pues volvernos a ajustar. Y en este momento todos esos factores externos y los internos, pues nos permiten medir esas acciones, reacciones y entender si realmente las acciones que estamos planteando, las estrategias o las tácticas que planteamos dentro de un proceso de planeación realmente nos acercan al cumplimiento de los objetivos, porque al final hacia allá es donde nosotros le estamos apuntando. Hay una cuarta ley que no pertenece a Newton, que realmente pertenece a Albert Einstein, que es la ley de la velocidad. Las organizaciones en este momento por niveles de competitividad se tienen que mover lo más rápido posible. Y hoy cuando hablaremos de planeaciones estratégicas 5.0, pues realmente estamos nosotros teniendo otros niveles de velocidad. Mientras yo estoy considerando que estoy avanzando estratégicamente sobre ingresos de mercado, o sea, desarrollos de nuevos productos o mejoras en los procesos, pues puede ser que la competencia lo esté haciendo eh, muchísimo más rápido, muchísimo más económico y yo finalmente estoy perdiendo de alguna manera competitividad. Entonces, la velocidad termina siendo fundamental, pero yo quiero que reflexionemos siempre porque siempre que empezamos un proceso de planeación estratégica empezamos un estado de inercia, pero ¿cuál es la fuerza que aplican los líderes? ¿Cuál es la fuerza que aplica la organización? ¿De qué manera realmente se baja y de qué manera se involucra cada uno de los individuos dentro del proceso de planeación para que efectivamente todos sí terminen siendo entes aportantes dentro del cumplimiento de los objetivos? Y esto termina siendo un reto para las áreas de recursos humanos especialmente, porque claro, pues tenemos que generar las competencias del recurso humano, tenemos que elevar los niveles motivacionales, porque al final, pues uno dice, pues ¿para qué tenemos personas? Pues tenemos personas para que faciliten y nos ayuden a llevar organizacionalmente al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Eh, yo usualmente dentro de las organizaciones encuentro ya muchas planeaciones cíclicas. O sea, y esto nosotros lo vamos encontrando porque las organizaciones se han venido haciendo una dinámica de planeación estratégica, pues a veces se encuentran con procesos y dicen, ay, no, copiemos lo mismo y peguemos lo mismo del año pasado, incrementemos el 10% o incrementemos el IPC y vámonos con eso. Pero realmente a veces nosotros llegamos año tras año a tener unos procesos en donde pues tenemos unas etapas de crecimiento que pueden ser crecimientos acelerados. El mercado está asimilando nuestros productos y servicios, estamos logrando cosas impresionantes, pero a veces podemos llegar a unos estados en donde entramos en un estado estático y realmente lo que le sucede a la organización con respecto a su proceso, pues termina siendo mínimo. Y empezamos a colocar y anclar un nuevo concepto sobre planeaciones evolutivas. Entonces, el concepto que nosotros hoy en día trabajamos frente al proceso de planeaciones es, bueno, estamos en un estado estático, o sea, estamos dándole vueltas a lo mismo, quiere decir que la organización no está innovando, quiere decir que la organización ya en este momento ha llegado a un nivel de madurez y pues la verdad es que cuando nosotros hablamos de campanas de madurez, pues lo que usualmente puede suceder es que esa campana empieza a caer, a no ser de que hagamos una nueva campana de desarrollo
dentro de la organización y de crecimiento dentro de la organización. Pero hay que tener muy en cuenta cuando estamos cayendo nosotros en planeaciones cíclicas que realmente ya no le están aportando estratégicamente absolutamente nada a la organización, sino simplemente están cumpliendo un dato que es incrementado porcentualmente por algo que ustedes se han imaginado. Entonces, cuando salimos de estas planeaciones estáticas, nos vamos a planeaciones evolutivas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos movemos en círculos, sino nos empezamos a mover dentro de una espiral. Y el principio fundamental de la espiral es que cuando estamos afuera de la espiral es mucho más largo el camino, es más lento, pero a medida que nos vamos acercando al centro, nos estamos haciendo más rápidos. Y esto obedece a una competencia estratégica transversal que tiene que tener el equipo de alta dirección o por lo menos los equipos estratégicos y tácticos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque si no hay una competencia realmente anclada como una necesidad de poder producir, de poder generar cosas nuevas, de generar velocidad dentro del cumplimiento de los objetivos, pues básicamente nos vamos a quedar siempre en una posición exageradamente cómoda. Y miren, podemos escribir las maravillas todas las maravillas dentro de un proceso de planeación y podemos hacer una planeación espectacular, linda, con una visión que tiene todo el cumplimiento a nivel de mercados, a nivel de productos. Pero si la gente no está entrenada, si las personas a los niveles estratégicos y tácticos no tienen unas competencias muy bien definidas a nivel de estratégico, a nivel de logro y cumplimiento, a nivel de innovación, pues desafortunadamente los procesos estratégicos van a fracasar. Y eso hace parte del desarrollo. Y yo como empresario, como directivo, digo, sobre esto es lo que tengo que empezar a hacer unas apuestas muy importantes con mi equipo, porque este es el desarrollo que tengo que hacer para poder lograr los objetivos de una manera más fácil, más rápida y realmente hacer procesos en espiral dentro de las estrategias. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos hacer más fácil, que lo podemos hacer más rápido, que lo podemos hacer más económico, que hacemos más exitoso este negocio y por supuesto más satisfactorio dentro de todos los procesos. Entonces, y estamos hablando de esta planeación estratégica evolutiva basada en la inteligencia. Y lo hablaremos en este momento porque, pues bueno, pues yo tengo productos y servicios, tengo en este momento unos procesos, tengo unos clientes, pero bueno, ¿y cuál es la relación que yo estoy teniendo con el mundo actual y con el entorno con respecto a temas tan fundamentales como la inteligencia artificial? ¿Cuántas de mis áreas hoy en día tienen proyectos de inclusión de inteligencia artificial, de robótica? ¿Cuántos están teniendo tecnologías inmersivas incluidas dentro de eso? ¿Y de qué manera estamos nosotros formándonos? Lo voy a decir con mucha acidez frente a lo que está sucediendo. La mayor parte de los equipos de alta dirección superan los 45 años y quiere decir que su onboarding digital es muy bajo. Su onboarding sobre las últimas herramientas tecnológicas es muy bajo y esto lo estoy encontrando en el 99% de las organizaciones. El tema es que si yo como directivo no conozco últimas tecnologías, tecnologías de punta, herramientas de última generación, pues yo cómo las voy a incluir en un proceso de planeación estratégica. Jamás, no las voy a tener ni siquiera en cuenta, porque además me generan un estado de inercia, porque yo no me quiero mover con respecto a esto y porque la verdad es que me da hasta pereza aprenderlas y me da miedo. Ahora, ¿cuál es el punto? Si nosotros realmente hoy en día queremos meternos en procesos estratégicos 5.0, ¿hasta dónde realmente la mente y todo el nivel, digamos, intelectual de nuestros equipos directivos está cercano hacia las últimas tecnologías, de lo último que nos está ofreciendo, pues, en este momento la parte empresarial y organizacional para poder desarrollar procesos estratégicos? Aquí tenemos nosotros que decir que una planeación estratégica 5.0 tiene que basarse en 5 elementos fundamentales de optimización de una organización, en hacerlo más fácil, en hacerlo más rápido, en hacerlo más económico, en hacerlo más satisfactorio y en hacerlo más eh, exitoso dentro de lo que nosotros estamos teniendo. Los niveles de competitividad en este momento son más altos. Nosotros no estamos compitiendo en aldeas locales, sino estamos compitiendo en una aldea global que pues compañías multinacionales hoy en día están teniendo brazos extendidos dentro de cada uno de los países y pues obviamente están colocando niveles de competencia mucho más altos. Pero aquí es donde nosotros tenemos que colocar planeaciones estratégicas que como transversalidad tengan la innovación. O sea, cualquier planeación estratégica en este momento que no tenga como línea transversal la innovación, no sirve. Y esa es la verdad, no sirve. Es una compañía que tiene ya un tiempo de finalización y determinación.
Hace más o menos unos 5 años, dentro de las conferencias, yo les decía, mire, lo que va a suceder con las compañías pequeñas y medianas es que van a tener una altísima tendencia a desaparecer, porque desafortunadamente si no involucran procesos de innovación, pues no van a tener niveles competitivos con respecto a los grandes monstruos o a las grandes entidades que sí todo el tiempo están invirtiendo. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que mover y tenemos que anclar realmente la innovación como un proceso fundamental dentro del proceso de planeación estratégica. Y ojo con esto, la innovación no es un sistema de ideas, la innovación no es un sistema de pensamiento, o sea, la innovación es un sistema de materializar esas ideas y realmente obedece a modelos que se tienen que implementar dentro de las compañías. He tenido la oportunidad de trabajar con una serie de compañías en acompañamientos en la instauración de culturas corporativas de innovación y aproximadamente toman entre 2 y 3 años instaurar una cultura de estas. Entonces, si yo no he iniciado, pues eso tiene que hacer parte de mi proceso de planeación y tiene que ser parte de mi proceso de planeación 5.0. Ahora, claro, la innovación. Hay una serie de proyectos, de sueños, tenemos que utilizar metodologías, tenemos que aprender a prototipar, cómo testeamos y cómo al final empezamos a lograr esos 5 elementos que deseamos. Hacerlo más fácil, más rápido, más económico, más exitoso, más satisfactorio, porque pues eso es lo que nosotros deseamos. Y dentro de innovación, básicamente tenemos que trabajar sobre herramientas de innovación ágil, que es la base constante de las herramientas. Movernos hacia laboratorios de innovación constante para innovar sobre procesos. ¿Cuánta tecnología hoy en día le podemos colocar a los procesos? ¿Cuánto nos podemos ahorrar en tiempo para poder realmente dedicarnos a analizar? ¿Cuántos recursos hoy en día podemos sustituir? O sea, ¿qué estamos haciendo en la sustitución de recursos con respecto a los productos o los servicios que estamos vendiendo? O sea, ¿cómo nos hacemos pues más amigables con el planeta y más amigables con nuestros consumidores y de qué manera nosotros sí realmente empezamos a optimizar recursos y procesos y posiblemente inclusive a hacer una mejora desde la innovación constante hacia la fórmula de utilidades? ¿De qué manera hoy en día todas estas tecnologías me permiten a mí mejorar mi fórmula de utilidades? Y posiblemente pasar a innovaciones disruptivas, que en este momento son todas las posibilidades, porque podemos hablar de innovación disruptiva desde nuevos productos y productos y servicios diferenciales, no mejorados, porque pues para eso está la innovación constante. Tipos de clientes, cuáles son los mercados que hoy en día a los cuales nosotros podemos acceder con estas tecnologías e inclusive cuáles son los nuevos modelos de negocio que podemos colocar dentro de este tipo de innovación disruptiva. Entonces, cuando hablamos de planeación estratégica 5.0, pues esta tiene que ser la transversalidad y dentro de esa transversalidad, sí o sí, deben incluir tecnologías inmersivas para procesos de experiencias de clientes externos para que puedan tener experiencias con sus productos y servicios y utilizar todas esas tecnologías inmersivas hacia clientes externos y también hacia clientes internos para procesos de formación, entrenamiento, bienestar, los onboarding y bueno, y porque pues eso al final nos empieza a tener una serie de ahorros importantes y otras maneras de podernos relacionar, porque pues estamos teniendo pues unas generaciones que están completamente metidas dentro de estas tecnologías y que además las les gustan, o sea, ya su onboarding está puesto de esa manera y está colocado ahí. Y pues bueno, pues sí hay que hablar de inteligencia artificial y sí o sí, más allá de que cada uno tenga su juicio o su prejuicio de que esto va a acabar la humanidad, pues hemos venido hablando de terminar la humanidad desde hace mucho rato, desde inclusive desde que creamos los computadores o desde que se creó en la tecnología todo el tema de poder tener industrias y demás. Entonces, aquí nosotros, y yo siempre lo termino discutiendo con las compañías cuando hablamos de esto, cada una de las partes siempre tendrá un lado de luz y un lado de oscuridad. La pregunta, y esa es una de las grandes preguntas, es ¿usted para qué lo quiere utilizar? Entonces, bueno, pues yo como organización en mi proceso de planeación estratégica, pues debo empezar a colocar proyectos de tecnologías inmersivas para las experiencias de mis clientes externos y para experiencias de mis clientes internos y cuáles de las áreas internas de la compañía pueden ser mejoradas a través de la inteligencia artificial y de qué manera podemos empezar a prestar otro tipo de servicios. Si nosotros no estamos incluyendo estos temas dentro de la planeación estratégica para el año 2024 y posiblemente con miras al 2025-2026,
pues desafortunadamente, pues estamos haciendo planeaciones cíclicas y estamos trabajando sobre lo mismo que está trabajando posiblemente el 80% de las organizaciones, mientras un 20% de las grandes corporaciones y compañías vienen trabajando sobre estos temas hace mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de planeaciones 5.0, pues tenemos que incluir innovación y dentro de esa innovación tiene que estar inmerso todo el uso de nuevas tecnologías y pues eso sí les va a generar algunas disrupciones sobre las estructuras mentales. Y quiero hacer como un zoom en esto. Ahorita vamos a ver los modelos de planeación, cómo poder aplicar el modelo de planeación y alguna herramienta que es una herramienta muy poderosa para poder hacer esas discusiones y esas conversaciones colectivas y llegar a definir una planeación de forma colectiva dentro de la organización. Pero vuelvo nuevamente yo a recalcar las competencias de las direcciones estratégicas, de las direcciones tácticas y de las direcciones operativas que tenga la organización. ¿Por qué? Porque si esas direcciones no tienen básicamente estas tres competencias, pensamiento estratégico, orientación al logro y temas de innovación, pues desafortunadamente, pues vamos a caer en unos huecos en donde pues puede ser que la planeación puede quedar muy bien escrita por la dirección estratégica, pero eso no va a tener la manera de poderlo pensar y repensar hacia abajo. Algo que me parece muy importante a nivel táctico que hoy en día estamos trabajando con algunas de las compañías es poder implementar laboratorios de innovación. Y ojo con esto, los laboratorios de innovación constante tienen que ser diferentes a los laboratorios de innovación disruptiva. Las personas que deben pensar de forma disruptiva los productos y servicios, la misma compañía, el modelo de negocio, deben ser diferentes a los que piensan cómo voy a hacer la mejora de este producto, cómo voy a hacer la mejora de este proceso. Porque lo disruptivo es en este momento lo que realmente están pensando muchas grandes compañías, o sea, hacia dónde nos vamos, cuáles son los nuevos mercados, las nuevas tendencias, qué es lo que están pidiendo nuestros clientes. Y no son nuestros clientes los clientes hoy actuales, sino qué es lo que están pidiendo nuestros clientes en 5 años y en 10 años, si realmente yo estoy teniendo una visión muchísimo más larga con respecto a eso. La planeación estratégica debe ser una planeación absolutamente evolutiva, como lo colocábamos, y eso obliga a que la planeación sea dinámica, ¿sí? O sea, no puede ser que yo haga planeación en el mes de octubre o noviembre de este año y bueno, pues sabe que nos vemos hasta octubre, noviembre del año entrante para volver a revisar el proceso de planeación. No, se tienen que establecer unos comités de planeación. Y yo voy a ser muy claro con respecto a esto. Es diferente un comité estratégico a un comité de resultados. Porque la mayor parte de nosotros volvemos los comités de resultados aparentemente en estratégicos. Entonces llegan cada una de las áreas, presentan su balance scorecard, sus indicadores, estamos logrando, no estamos logrando, y palo para todo el mundo. Entonces, pues en dónde hubo nuevamente ese proceso nuevamente estratégico. Pues bueno, pues es que si no estamos logrando, el comité estratégico debe pensar en nuevas qué, nuevas estrategias y nuevas tácticas, porque puede ser que las estrategias y las tácticas que consideramos al inicio del proceso estratégico, pues las empezamos a ejecutar, pero no están dando el resultado. Y muchos, digamos, de los comités directivos que los intentamos colocar como comités estratégicos, terminan siendo solamente comités de resultados. Entonces, si ustedes tienen unas personas entrenadas en alta dirección, pues seguramente sus comités estratégicos, cuando lleguen los resultados, pues van a ser para discutir, bueno, este indicador no lo estamos logrando, sabemos que la responsabilidad es de María, pero nosotros como comité estratégico nos vamos a sentar todos y vamos a pensar en nuevas estrategias y nuevas tácticas, porque las que estamos colocando en este momento no están dando el resultado. Y ahí empezamos nosotros a dinamizar un proceso estratégico y a tener lo que realmente debería ser una compañía, comités estratégicos de pensamiento sobre eso. Que pueden estar divididos en laboratorios de innovación constante o pueden estar divididos en laboratorios de innovación disruptiva, pero todo termina siendo un embudo de desarrollo en el pensamiento futuro de la organización. Entonces, el modelo de nosotros, que bueno, este ha sido un modelo que hemos venido utilizando, que lo que viene actualizándose son como en las capas de qué es lo que hay que colocarle adicional, ¿sí? O sea, ya dijimos que la capa transversal de una planeación 5.0 tiene que ver con innovación y tiene que ver con el uso de tecnologías como herramientas que faciliten y que mejoren absolutamente toda la organización en el cumplimiento de sus objetivos. Pero hay 4 etapas básicas
dentro de un proceso de planeación estratégica. La primera etapa, que es la que está en el lado derecho, en la parte de abajo, es la etapa de fuego, es una etapa de diagnóstico en donde hay que determinar cuál es el estado actual. Y esa etapa de diagnóstico, pues la podemos nosotros ubicar y ahorita veremos algunos contenidos, pero es la primera etapa. Es decir, bueno, yo hoy en día, ¿cómo estoy? O sea, ¿cómo he venido resolviendo mis cosas hacia atrás? En la segunda etapa de un proceso de planeación estratégica viene un entrenamiento metodológico y una alineación del equipo directivo. De hecho, en esa etapa se pueden incluir entrenamientos con respecto a pensamiento estratégico, a orientación al logro y a temas de innovación que faciliten el proceso de planeación y que obviamente les den herramientas que puedan utilizar. Entonces, en esa segunda etapa hay un entrenamiento, es, venga, vamos a plantear esta metodología de planeación, pero para esta metodología vamos a fortalecer estas competencias dentro de los equipos que van a participar. Y ojo con esto, porque a veces en organizaciones la planeación se hace de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo utilizar grupos primarios de la base de la organización para pensar hacia dónde quieren trabajar, para considerar cuáles podrían ser los nuevos objetivos de la organización y eso podría nutrir un proceso estratégico hacia la alta dirección. Pero en esa segunda etapa es entrenamiento metodológico y alineación de los equipos que van a participar y que de una u otra manera van a liderar todo este proceso de planeación estratégica. Nos vamos a la tercera etapa, que es ya en sí el proceso de planeación. Es cuando nos sentamos a decir, bueno, esta es la redefinición de la visión, estos van a ser los objetivos estratégicos, estas son las estrategias macro que vamos a tener y empezamos a hacer todo un trabajo de planeación ahí funcional e inclusive una planeación táctica. Y ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle sobre esa planeación funcional para poder tener. Viene una cuarta etapa que la mayor parte de las compañías siempre se queda corta en esa cuarta etapa y es una socialización y un empoderamiento a todos y cada uno de los empleados o funcionarios de la empresa. Y esta etapa de socialización tiene que ver también con una etapa de acompañamiento de esos comités que les hablaba yo, estratégicos, que se van a sentar a pensar de manera estratégica sobre el cumplimiento de los objetivos de manera muy periódica y que van a tener la capacidad, ojo con esto, van a tener la capacidad de modificar la planeación y ajustarla a los entornos cambiantes que se puedan estar presentando en esos periodos. ¿Que cada cuánto pueden ser esos comités? Yo sugiero que sean trimestrales, ¿sí? En otras compañías lo están haciendo hoy en día ya mensuales los comités, pero pues mínimo trimestrales, pues para que se dinamicen y de acuerdo a esos Qs puedan tener un nivel de información y de trabajo. Pero miren, en el proceso de socialización, y no se me puede olvidar, porque se me puede olvidar más adelante si no toco este tema de socialización. La socialización de la planeación estratégica debe partir de los sueños de todas las personas dentro de la organización. Las personas entran a una organización porque quieren cumplir unos sueños. Claro, nosotros canjeamos trabajo por un salario, por unos beneficios. Eso es lo que hace una organización. Canjea sus horas de vida, sus horas de trabajo, sus horas productivas por un salario. Pero esos salarios y también esos desarrollos profesionales obedecen a los sueños. ¿Qué quiere decir? Que obedecen a los procesos estratégicos de cada uno de los individuos. Entonces, el poder unir los sueños, esos pensamientos estratégicos de cada individuo con la planeación estratégica de la organización, es la gran maestría de una planeación 5.0. Porque la planeación 5.0, pues, como todas las cada uno de los equipos. Se empiezan a bajar a cada uno de los equipos, se hacen árboles de los sueños, muros de los sueños, se contrastan los sueños de las personas con los sueños planes de carrera, en los planes de formación, pues saben que deberíamos empezar a trabajar inclusive sobre los procesos de planeación personales y más que esas rutas de carrera, en las rutas de planeación y de sueños de cada una de las personas, que podría ser muy poderoso dentro de un proceso de planeación estratégica.
Bueno, bien, si se está cortando ahí, Diego, nada, me vas avisando, por favor. Esperamos que nuestro internet hoy esté funcionando mucho mejor. Bueno, entonces, voy a abrir un momentito el chat porque, claro, ahí me están colocando. Listo, yo creo que ya se estabilizó un poco la red. Entonces, me regreso como un poco sobre esta parte que estaba hablando sobre la etapa 4. Muy importante el nivel de socialización y la manera en que ustedes lo puedan estar bajando. Y ojo con eso, si lo pueden contrastar con el tema de los sueños de cada una de las personas, pues podría ser magnífico, porque si pueden contrastar los sueños de las personas con el proceso de planeación estratégica, van a tener un engagement supremamente poderoso. Y si dentro de eso las áreas de recursos humanos y las direcciones de cada una de las áreas empieza a trabajar sobre el cumplimiento de los sueños de los empleados, pues posiblemente podamos empezar a tener un proceso de planeación que vaya muy unido a los sueños de las personas. Y bueno, pues sí, o sea, hacer mapas de sueños, como alguien está mencionando, como Carolina está mencionando, es completamente poderoso, pero cuando estamos en este proceso de sensibilización de la planeación estratégica de la compañía, miren, la mejor clave es tocar los sueños. Y nosotros, ¿qué hemos hecho en organizaciones? Hacemos talleres de sueños con cada una de las áreas y ahí bajamos la planeación y las personas empiezan a hacer niveles de compromiso y nos queda todo un nivel de seguimiento que posteriormente va a funcionar. Entonces, esas son las 4 etapas que vamos a tener, una etapa de fuego, una etapa de agua, una etapa de aire y una etapa de tierra, pero esas etapas van a tener un principio fundamental y es poder desarrollar la planeación. Esta es la estructura básica. O sea, si uno quiere, la estructura básica de una planeación es esta. En esta diapositiva se reúne una estructura básica o documental de un proceso de planeación. Y entonces, ¿qué tiene ahí? La visión, la misión, los valores y dentro de eso, dentro de la visión, salen los objetivos. De la visión de lo que yo quiero tener hacia adelante salen los objetivos. La misión, pues por supuesto, será la razón de ser de la organización y los valores que yo personalmente hoy en día los valores los pienso un poco más desde competencias básicas, desde cuáles son esas competencias que necesita la organización, que la organización debe fortalecer para el cumplimiento de esa misión y de esa visión. Y ahí tenemos objetivos corporativos. Esto también lo he visto en organizaciones y hoy en día la simplificación de la planeación es una de las principales, digamos, fuentes de lograr una optimización y el logro. Entre más objetivos ustedes hagan, menos hacen. De hecho, los últimos ejercicios que hemos venido empezando a manejar, les colocamos como reto que nada más sean 3 objetivos corporativos, no más, 3 objetivos corporativos. Y ahorita vamos a ver algunas de las líneas sobre las cuales nos podemos ir en esos objetivos corporativos. Pero ahí estaríamos hablando de una parte que sería esa parte corporativa. Pero para esa parte corporativa, es necesario entender que en una organización aparecen unos entes, aparecen los inversionistas, están los proveedores, están los clientes, están los empleados, y des en cuenta que todos ellos están inmersos en un entorno. Y la organización está compuesta por estas relaciones, por las relaciones de los inversionistas, por las relaciones de los empleados, por las relaciones de los proveedores y por las relaciones de los clientes, pero en un entorno. Y nosotros hoy en día tenemos un entorno político, un entorno económico, un entorno general social que pues obviamente condiciona básicamente cada uno de los productos o servicios o condiciona las actividades económicas que estamos desarrollando. Pero aquí la idea es que todos ganen. Y de hecho un proceso de planeación estratégica está orientado con 2 objetivos fundamentales. Crear valor en la organización y minimizar el riesgo. Porque ese es el equilibrio. Pues sí, yo puedo abrirme y hacer toda una extensión de marca a diferentes países y poder hacer, y puedo colocar en riesgo las finanzas de la organización, porque posiblemente si no logré las ventas que estaba yo calculando dentro de ese proceso, pues pude haber quebrado la empresa. O generé una línea de productos con unas condiciones, digamos, a nivel de los clientes, pero pues eso fue un desastre y ese producto salió muy malo y desafortunadamente tengo en este momento una serie de demandas y de reclamaciones de clientes que no están logrando. Entonces, el hecho de poder aclarar muy bien que la planeación tiene esos 2 objetivos, crear valor y minimizar riesgo, hace una parte fundamental dentro de lo que nosotros tenemos que trabajar hoy en día. Entonces, dentro de ese proceso de diagnóstico,
pues será necesario entender también qué están viendo los inversionistas, qué ven los proveedores, qué ven los empleados, qué ven los clientes y pues obviamente qué es lo que está sucediendo alrededor dentro de un entorno que estamos teniendo que termina siendo muy cambiante. Ahora, eso que constituye la organización lo coloca en unas funciones. Y estas funciones las tiene la panadería de la esquina o la gran multinacional. No se trata de cargos, sino se trata básicamente de funciones. Y estas funciones están muy orientadas a posiblemente inclusive áreas a veces, pero son funciones ¿qué? Son funciones gerenciales, son funciones de talento humano, son funciones operativas o la generación de producto, son funciones jurídicas, son funciones de mercado y ventas, son funciones de finanzas, son funciones tecnológicas y cada una de esas funciones hace que la organización marche. Por eso inclusive la planeación estratégica se resuelve después con funciones. O sea, sobre ese cumplimiento del objetivo, cada uno de ellos, cada una de esas funciones de la organización, no esas áreas, sino esas funciones de la organización, cómo van a facilitar y cómo van a ayudar a cumplir el proceso de planeación. Entonces, ahí se empiezan a conectar de una u otra manera y esas funciones terminan resolviendo la organización. El ciclo de 4 etapas, que era el que nosotros discutíamos de diagnóstico, del entrenamiento metodológico y la alineación de los directivos, ese proceso ya documental de la planeación estratégica y táctica, y el cuarto paso que es bajar y socializar a todos los empleados y hacer ese proceso de seguimiento, pues está basado en un ciclo, o sea, empezamos el diagnóstico, vamos a la planeación y viene todo el proceso de mejoramiento organizacional que tiene que ver con todo el proceso ya de acompañamiento y de seguimiento sobre el proceso de planeación y ojo, permanente. O sea, permanente. O sea, la planeación estratégica, y hay un principio fundamental que me encanta y es que los que se observan se transforman. Lo que no se observa no se transforma. Al final, un proceso de planeación necesita un cuadro integral de mando. O sea, necesita un balance scorecard. Y ese cuadro integral de mando es el que les permite de una u otra manera, de forma numérica, medir esa acción-reacción. O sea, yo rompí la inercia, le coloqué fuerza a mi proceso de planeación, pero a medida que va avanzando el tiempo, porque la planeación está medida por tiempos, a medida que va avanzando el tiempo, pues el tiempo me va diciendo cuáles son los resultados que estoy yo obteniendo. Pero para eso debo tener un cuadro integral de mando. Y también trabajen de manera simplificada sobre esto. Si yo tengo 3 objetivos estratégicos, pues tengo 3 indicadores de gestión básicos. E inclusive sobre esos 3 objetivos estratégicos yo puedo dar categorías, ¿sí? Y ahorita posiblemente lo hablemos. Pero ¿eso qué me permite? Que dentro del cuadro integral de mando yo puedo decir, mire, estos son mis objetivos estratégicos y estos objetivos estratégicos yo los calculo de tal manera. Tengo un sistema de reporte de esta manera y los llevo a mi comité estratégico o a mi comité de resultados para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque pues estoy cumpliendo, estoy en déficit o estoy sobrecumpliendo. Y dependiendo, digamos, de eso que yo tenga, pues mi comité estratégico debe en ese momento pensar. Si no hay comité estratégico, pues mire, lo que voy a decirles, esto va a sonar muy coloquial, pero pues lo he vivido yo toda la vida. Y es que simplemente son comités de palo y madera. O sea, y entonces, claro, pues llegas, no, no cumplí, pues bueno, ¿y qué pensaste? Pero ¿en dónde está ese sistema colaborativo de creación? Pero el cuadro integral de mando entonces se puede dividir en eso, en unos indicadores que son los indicadores de gestión que están pegados completamente a los objetivos estratégicos. Y ya lo otro son indicadores de actividad. Lo que me parece muy curioso en muchos de los casos en los cuales he intervenido en procesos de revisión estratégica o de planeación es que hacen 20 indicadores, 30 indicadores, 50 indicadores, y uno va a ir a ver los indicadores y realmente son indicadores de actividad, que el hecho de que cumplan esos indicadores no va a garantizar que cumplan el indicador del objetivo estratégico. Entonces yo les voy a colocar un ejemplo. Tengo que vender $1 billón. Esa es mi venta, ese es mi objetivo estratégico y está puesto ahí. Y yo para eso tengo que visitar 5.000 clientes, tengo que hacer 10 millones de cotizaciones y entonces yo voy cumpliendo eso, pero no estoy vendiendo lo que necesito vender. Entonces, mi indicador de actividad puede ser que se esté cumpliendo,
pero eso no va a garantizar que mi indicador de gestión o mi indicador con respecto a mi objetivo estratégico se esté cumpliendo. Y entonces, pues, ¿qué hacen a veces las personas que, yo estoy haciendo la tarea, yo estoy cumpliendo, pero claro, eso toca ir a volverlo a reciclar y volverlo a meter dentro del comité estratégico, porque algo hay que resolver estratégicamente para volverlo a colocar dentro de unas tácticas o dentro de unas estrategias que se necesiten volver a alinear, porque el cumplimiento de esas actividades no está garantizando el cumplimiento del objetivo estratégico. Entonces, yo puedo tener en mi balance scorecard, pues, mis indicadores de gestión y puedo tener mis indicadores de actividad. Mis indicadores de actividad pueden presumirse que si cumplo mis indicadores de actividades o mis indicadores tácticos, pues puede presumirse que yo voy a cumplir mi indicador de mi objetivo o mi estrategia principal, pero no necesariamente. Y ahí es donde empezamos a tener una división y realmente necesitamos empezar a tener un nivel de entendimiento muchísimo más cercano a todo el proceso. Entonces, eh, es interesante poder ver de qué manera empezamos nosotros a tener esta estructura y sobre esta estructura, pues poder bajar al final una planeación funcional y táctica. Y esta planeación funcional y táctica, uno realmente la empieza a simplificar. Ay, esto es divertidísimo cuando hacen un listado de actividades, de qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto. Y claro, sí hay que hacerlas, pero yo hoy en día lo que sugiero es haga generalidades y entrenemos a las personas para que dentro de una generalidad puedan tener la capacidad de resolver. Aquí necesitamos elaborar presupuestos, inclusive, o sea, la planeación estratégica da un lineamiento de presupuestos. La mayor parte de presupuestos, pues uno dice, pues bueno, pues tenemos operación básica, vamos a continuar con la misma operación de la organización, haga incremento de salarios de acuerdo al IPC, genere y ta. Pues bueno, pues ese es un presupuesto básico. Pero ¿qué pasa con la planeación sobre proyectos? Si vamos nosotros a hacer toda una inclusión de desarrollo de nuevos productos, de simplificación de procesos, ahí qué está sucediendo con respecto a cómo incluimos eso presupuestalmente y cómo lo colocamos presupuestalmente. Pero la planeación funcional y táctica, pues está muy orientada a resolver el qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Quiénes podrían y deberían trabajar en esta planeación táctica? Las funciones o las áreas de la organización. Porque aquí es donde nosotros decimos, bueno, pues es que yo presto servicios de transporte masivo. Entonces, bueno, entonces operaciones, ¿cómo lo va a hacer? Mantenimiento, ¿cómo lo va a hacer? Recursos humanos, ¿cómo lo va a hacer? Finanzas, ¿cómo va a lograr ese objetivo? Porque cada una de las funciones, como es un ente sistémico, cada una de las funciones le aporta de manera directa al proceso estratégico. Entonces, si le aporta de manera directa al proceso estratégico, pues ahí quedan obviamente incluidos y pues obviamente deberían ser parte del proceso táctico. Entonces alguien dice, no, pues eso es ventas, a mí no me toca nada ninguna parte táctica en ventas. Eso pueden decir los de operaciones, pero uno dice, pero estamos planteando un crecimiento del 40%. ¿Cómo operaciones que tiene que generar los productos o los servicios no está involucrado y está pensando cómo va a resolver un 40% más de producción o un 40% más de servicio? ¿Sí me va a entender? El objetivo estratégico está con un incremento en las ventas del 40%, pero eso le pega a todos. Bueno, finanzas. ¿Usted cómo va a prever capitales de trabajo necesarios para poder cubrir? ¿Qué vamos a hacer con los proveedores que vamos a necesitar para cubrir ese incremento en las ventas o ese nuevo producto y servicio? Entonces, des en cuenta que cada una de las funciones dentro de la organización tienen que pensar. Mm, El modelo entonces empieza desde un proceso de diagnóstico y ese proceso de diagnóstico pues nos hace preguntarnos y alguien me decía alguna vez, ay, pero es que el DOFA está mandado a recoger. Pues sí, no importa, llámenlo DOFA, como quieran llamarlo, pero ¿qué tenemos que pensar? O sea, en el diagnóstico, ¿sobre qué tenemos nosotros que pensar? Primero, sobre el entorno. O sea, venga a ver, o sea, el entorno. ¿Qué me está diciendo en este momento? ¿Qué le está pasando a Colombia? ¿Qué le está pasando a América Latina? ¿O qué le está pasando a Europa o Estados Unidos? Con respecto al entorno, pues yo tengo que preguntarme acerca de mis clientes, de mis proveedores, de mi parte tributaria, de todos esos elementos que influyen y que obviamente están puestos y que sobreviven dentro de eso. Y que pues obviamente están todas las regulaciones legales y bueno, pues todo lo que nosotros podemos tener. Y ahí, ¿qué amenazas hay? Pero también como hay unas amenazas,
pues existen unas oportunidades de mercado, unas oportunidades tributarias, unas oportunidades de negocio, unas oportunidades con los proveedores, y ahí pues nos podemos nosotros preguntar y lo podemos hacer muy rápido. De hecho, usualmente a los equipos directivos en procesos de planeación se les pide que hagan lecturas varias sobre entorno y que traigan esa información de una manera, pues, un poco a veces informal para que, bueno, qué es lo que está sucediendo con respecto al entorno del negocio. Y internamente, ahora sí, bueno, ¿qué sabemos de la empresa? ¿Cuáles son los resultados y cuáles fueron los retos no alcanzados? Buena parte de las organizaciones han venido haciendo ejercicios de planeación estratégica y esos ejercicios de planeación estratégica, pues, pues son bastante importantes en la organización porque ya han venido trayendo estadísticas, tienen datos, saben en qué son exitosos y en qué han fracasado completamente, y eso hace parte del diagnóstico interno, saber, conocer, por decir algo, niveles de satisfacción de los clientes, crecimiento de las ventas, niveles de calidad de la producción o niveles de calidad del producto que están obviamente entregando, niveles de competitividad, qué está en este momento pendiente por hacerse dentro de la organización que no se ha hecho, cuáles podrían ser los niveles óptimos que podría tener internamente la empresa, pues todos sus estados financieros y todos los análisis que puedan hacer de costos, gastos y demás y de niveles de optimización internos, pues bueno, pues ahí hay mucho que ver y mucho que pensar dentro de el diagnóstico y las posibilidades que pueden tener. Algo que también a veces me parece muy curioso en las organizaciones y es que he encontrado muy bajos niveles de análisis en los directivos, muy bajos. O sea, ven las cifras, las construyen porque las tienen que presentar en los comités de indicadores o tienen que mandarlas, pero que de ahí a que las analicen y de ahí a que le saquen provecho para poder obtener resultados diferentes, sí es una brecha importante que se está teniendo hoy en día en las organizaciones. Nosotros como empresas podemos tener un mapa estratégico y este mapa estratégico está muy orientado hacia cómo nosotros estructuramos los objetivos. Y en los modelos de mapas estratégicos se utilizan como cuatro variables fundamentales sobre las cuales uno puede trabajar los objetivos. Un objetivo de finanzas, un objetivo orientado hacia clientes, un objetivo orientado hacia procesos y un objetivo orientado hacia proyectos y hacia crecimiento de la organización. ¿Sí? Dentro de este mapa estratégico, pues usted lo que hace es establecer como cuáles son esos objetivos, o sea, qué es lo que se está planteando la organización, pero también cuáles son esos niveles de relación que van a tener esos objetivos, ¿sí? Cómo se conecta un objetivo con el otro, cómo un objetivo le aporta a otro objetivo, e inclusive sobre esto uno puede decir, pues, al final puede ser que el objetivo más importante sea el de finanzas, porque necesitamos dar un EBITDA, necesitamos dar un resultado final, una utilidad, y dependiendo de esa utilidad, pues van a depender el resto de cosas. Y esa utilidad nos la aportan ¿quién? Nuestros clientes. Y esos clientes se benefician de nuestros procesos. Y lo que nutre completamente todo nuestro modelo al final son los nuevos proyectos y todo lo que estamos haciendo a nivel de innovación para la generación de nuevos mercados, de nuevos clientes, de nuevos productos, de nuevos modelos de negocio, y eso es lo que termina nutriendo de una u otra manera ese mapa estratégico. Y usualmente uno lo relaciona de abajo hacia arriba, pero la idea es también poder resumir de una manera muy clara y muy fácil, ¿sí? O sea, el proceso estratégico y que sea entendible hasta por la persona de menor nivel en la organización, o sea, que sea entendible por cada una de las personas que digan, ¿saben qué? Yo entiendo hacia dónde vamos como organización, entiendo en dónde yo aporto, entiendo yo qué hago, así sea mínimo dentro de mi proceso o dentro de mi actividad, pero tengo obviamente pues un nivel de aporte que está puesto ahí. Lo que uno sugiere usualmente, Catherine, es que sí se apunte hacia arriba, pero no necesariamente, porque él puede ser circular. Puedo yo desde el de finanzas aportarle, por decir algo, al de proyectos de crecimiento, porque yo puedo decir que de las utilidades que yo tenga, de la EBITDA que yo tenga, voy a dedicar el 20% para reinversión en proyectos de crecimiento y puedo colocar una línea que baje desde el de finanzas y retroalimente, por decir algo, el de proyectos de crecimiento. Entonces va a depender como de la relación, interrelación que dependan, pero pues yo aquí básicamente digamos que lo pinto subiendo, pero podría yo bajar una línea roja desde arriba del de finanzas hacia el de proyectos de crecimiento o de pronto al de procesos, porque voy a hacer toda una implementación de robótica dentro de la planta o voy a hacer alguna implementación que va a requerir, digamos, recursos a nivel de reinversión por parte de la organización. Entonces, pues
vamos a tener que dibujarlo, es más de pensar cómo se conectan, cómo se interconectan estos elementos. Ahí, Catherine, para tu pregunta. Mm, a veces, y me gusta, y bueno, esto se los vamos a compartir a todos los asistentes, les vamos a compartir el libro de planeación estratégica en PDF. Ahí nosotros intentamos que también la planeación estratégica sea pensada como proyectos, o sea, como cuáles son realmente los proyectos. O sea, pensar la planeación como un proyecto que vamos a tener que ejecutar también hace parte de sistemas de pensamiento sobre temas de innovación. O sea, pensar sobre proyectos nos sirve a nosotros para poder pensar sobre innovación. Entonces, tenemos nosotros diferentes formatos. Estos formatos terminan siendo muy simples y muy sencillos. Lo primero que determinamos es la visión. O sea, la visión termina siendo el ancla ¿de qué? De los objetivos estratégicos. Entonces yo digo, ok, ¿y mi visión a cuántos años? Y hace poco que hacíamos el mes pasado un proceso de planeación para una compañía, les decía, mire, o sea, sí pensemos en la visión del 2024 y máximo visión de 2026. Ah, ustedes tienen clara la visión a dónde se están queriendo ver en el 2030, pues perfecto, pues planteemos esas visiones, pero sobre esas visiones, pues lo que vamos a entender es que eso va a estar pues modificado y revisado de manera constante dentro de los comités estratégicos, porque pues esas visiones pueden cambiar de acuerdo a cambios sustanciales del entorno o a modelos del negocio, porque pues pueden cambiar de acuerdo a esos elementos. Entonces, el pensar en que la visión es el macroproyecto y pensar que los objetivos estratégicos son proyectos y que están dentro de esa relación, pues nos ayuda a nosotros también a pensar con esa línea de planeación 5.0, que es una línea de pensamiento de innovación y de pensamiento de nuevas tecnologías. Ojo con esto. Y se encuentra de una manera muy habitual dentro de las planeaciones estratégicas. Y es que los objetivos no los colocan medibles, los colocan como conceptuales. Y un objetivo sirve solamente si el objetivo es medible, es retador y es alcanzable. Entonces, mm, cuando dicen, sí, es que nosotros queremos duplicar las ventas, perfecto, sí, pues podemos pensar en que un objetivo puede ser duplicar las ventas y posiblemente determinemos estrategias para duplicarlas. Pero entonces, pues piensa más bien en que plantees un objetivo a junio del 2024 en donde vamos a crecer el 50% y ahí replanteas el siguiente objetivo. Ah, pero es que eso es un objetivo a muy corto plazo. No, aquí es donde nosotros tenemos que hacer unas planeaciones estratégicas flexibles de acuerdo a los modelos de negocios. La planeación estratégica no tiene por qué ser a un año, no tiene por qué ser a 2 años o a 3 años, no, no tiene. Eso es inercia. Entonces, aquí pensar que la planeación estratégica yo la puedo hacer modular, la puedo hacer trimestral si yo quiero, ¿sí? La puedo hacer hasta mensual, pero sí, obviamente mi visión tiene que decirme a dónde quiero llegar y puedo plantear objetivos alcanzables y retadores. Pero ojo con esto, medibles, ¿qué es? Que tengan un número, o sea, que establezcan como mínimo cuánto quieren lograr. ¿Sí? Si es que vamos a incrementar las ventas. Ok, bueno, ¿y en qué porcentaje o en qué valor vas a incrementar mínimo? Y utilizar palabras como eso, como mínimo. Si yo estoy hablando, por decir algo, de disminuir las pérdidas de producción de desperdicios, máximo voy a tener este nivel de pérdidas de producción, máximo. Utilizar palabras como mínimos, máximos y números, sean números reales o números porcentuales, es fundamental dentro del planteamiento de los objetivos. Un objetivo que no tenga la capacidad de ser medido no sirve. Ahora, bueno, pues yo cómo determino si es un indicador retador y alcanzable. Pues para eso tengo estadísticas, para eso tengo comportamientos históricos. Pero si yo pienso en crecimientos, digamos, porcentuales, pues posiblemente hasta ni siquiera estoy pensando en algo innovador y disruptivo. Entonces, aquí empezamos a tener algunos elementos. Entonces, lo primero que planteo dentro del proceso de planeación, pues estará estructurado dentro de esto. Mis objetivos estratégicos que coloco ahí y pues obviamente le están apuntando a la visión. Estos objetivos estratégicos generan los indicadores de gestión. Entonces, como cada uno quedó medible, pues cada uno ya me está diciendo cuál es mi indicador de gestión. Y ese indicador de gestión es el que me va a medir el cumplimiento real de la visión y de la planeación estratégica. Ahora después tomo cada uno de esos objetivos y digo, bueno, estos objetivos, ¿cómo los voy a volver? ¿Cómo los convierto realmente en estrategias?
O sea, cómo bajo realmente este objetivo a una estrategia y cómo esa estrategia la empiezo a colocar por unas etapas. ¿Cómo serían las etapas que yo tendría dentro de ese objetivo y esas etapas, cómo las puedo convertir yo finalmente en fases? De hecho, nosotros preferimos utilizar formatos muy visibles como estos. ¿M? Y cuando uno coloca, por decir algo, el muro de planeación, que me parece una idea espectacular tener un muro de planeación, pues los que no están virtuales, sino los que están, por decir algo, híbridos o los que tienen, obviamente, trabajo en las oficinas, tener un muro de planeación y tener dentro de ese muro de planeación los indicadores, tanto de gestión como los indicadores de actividad, termina siendo completamente viable. Recuerden, lo que se observa se transforma. Entonces, el poder empezar a bajar hasta ahí, hasta ese nivel. Bajo yo una planeación, tengo mi objetivo, tengo mi estrategia, que realmente la coloco, y cómo determino eso por etapas y cómo esas etapas posiblemente las coloco por fases, y al final posiblemente estas fases, estas etapas que ya están puestas acá, empiezo a generar unos indicadores de actividad. Entonces, necesito vender $1.000.000 y para vender $1.000.000 voy a tener que tener 500 clientes. Ah, bueno, pues, ¿cómo voy a tener 500 clientes? Bueno, esto va a ser el call center, esto va a ser marketing digital, esto va a ser cada una de estas áreas y eso, ¿qué etapas va a tener? ¿Qué fases va a tener? Estas son las etapas, estas son las fases y eso me va a dar unos indicadores de actividad. Pero nuevamente les digo, no necesariamente el indicador de actividad me da el cumplimiento de la planeación estratégica. La planeación estratégica realmente se cumple cuando se cumplen los indicadores de gestión, que son los objetivos estratégicos. Y lo que tiene que resolver el comité estratégico que tiene que funcionar durante todo el periodo es resolver las estrategias y las tácticas necesarias para que esos objetivos se cumplan. Y si esas actividades que se fueron planeadas, que fueron diseñadas, no están acercándose a eso, pues tienen que ser afinadas, tienen que ser transformadas, tienen que ser cambiadas y tendrán que ser finalmente ajustadas. Yo puedo tirar una malla de actividades al final y a veces, pues digamos que se utiliza todavía las mallas de actividades en donde qué, cómo, cuándo, dónde. Y bueno, pues colocamos como todas estas preguntas ya de la planeación táctica específicamente, pero pues yo siempre lo que digo sobre eso es, si necesitamos un nivel de seguimiento, pues tiene niveles de seguimiento. Ah, si tengo software, hay software especializado sobre esto, muy bueno para poder hacer seguimiento de los procesos estratégicos, que coloca responsables, ellos tienen que subir sus datos de indicadores, el sistema me condensa mis indicadores de gestión y mis indicadores de actividad y me dice y me muestra mi balance scorecard, me muestra todo mi cuadro integral de mando y me va diciendo cómo vamos nosotros ejecutando, pues bueno, pues si ustedes son de las compañías que tienen el beneficio de tener suficiente, digamos, tecnología y herramientas y tienen un software para la administración de la planeación estratégica, pues bienvenidos, magnífico. Si no, pues en Excel. O sea, básicamente, pues hay que tener un nivel de seguimiento y un nivel de control y sí debe haber una persona dentro de la organización responsable. A veces delegan esto a las personas del sistema de gestión de calidad para que hagan el seguimiento, pero realmente quien tiene que hacer el seguimiento es la dirección general. La alta dirección es responsable de hacerle seguimiento a esto. Que lo operacionalice, que lo estructure o lo ponga en funcionamiento a través de otras personas, pues bueno, pues eso será parte de la delegación que toca hacer, pero realmente quien termina siendo responsabilidad de hacer el seguimiento y el acompañamiento a los indicadores, pues obviamente sí es la alta dirección. Yo personalmente sobre este tipo de cosas intento hacer seguimientos semanales y obviamente con una periodicidad, pero también procesos estratégicos cuando realmente nos estamos alejando directamente del cumplimiento de la organización. Entonces, el tener una visión, el plantear sobre esa visión unos objetivos y tener esos objetivos medibles, retadores y alcanzables, pues hace parte del poder diseñar muy bien, pero medibles, 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 porque si no lo colocan medibles, no hay indicador directamente ahí de gestión. Ahora viene como esa estructuración de las estrategias y aquí es donde viene todo el pensamiento disruptivo, porque aquí es donde nosotros tenemos que pensar. Las organizaciones a veces nos quedamos de manera cíclica pensando en las mismas estrategias. Entonces, esto lo hicimos porque funcionó hace 2 años, hace 3 años, hace 5 y viene funcionando hace todos los años. Claro, bien, bien, hay que utilizar esas estrategias que siguen siendo vigentes y que siguen siendo exitosas.
Pero aquí es donde viene todo el componente también de innovación, porque ¿cómo voy a resolver yo esto? ¿Cómo voy a lograr nuevos mercados? ¿Cómo logro nuevos productos? Y aquí es donde está planteado. ¿Y quiénes tienen que resolver esto? Las funciones. Las funciones al final van a tener que resolver esto. Pero tengo que decir que la planeación estratégica y táctica sí va a depender de la capacidad mental y del nivel de competencia de los directivos. Porque pues a veces uno dice, pues bueno, pues uno llega como facilitador y facilita los procesos de pensamiento y uno dice, pero es que las ideas que están proponiendo pues ni siquiera alcanzan un nivel medio. O sea, son niveles muy bajos de ideas y de aportes a nivel estratégico y táctico. Y uno dice, pues esta compañía muere, o cambia sus directivos, o los desarrolla o muere. Y aquí la alta dirección tiene que ser muy responsable. Yo no le puedo pedir a las personas si no las he desarrollado. O sea, si yo les estoy pidiendo que piensen en estrategias y no veo los niveles de desarrollo, pues tengo que empezar a trabajar sobre qué necesito yo desarrollar a nivel de pensamiento estratégico, a nivel de orientación al logro y a nivel de innovación, porque pues al final, pues un vaso vacío, pues va a dar eso, vacío, pero un vaso que tenga contenido, pues va a dar contenido, va a llenar, va a tener la posibilidad de aportar, de entregar. Entonces, todo el pensamiento estratégico y el pensamiento táctico, pues puede tener esas dos líneas de innovación, innovación constante o innovación disruptiva con una visión del cumplimiento de los objetivos que estaría puesto de una u otra manera dentro del ejercicio. Mm, Ya cuando nos vamos directamente pues a las estrategias yo también les puedo colocar objetivos. O sea, yo puedo decir, bueno, pues si yo, por decir algo, estoy pensando en que voy a vender $1.000.000 y esa venta de $1.000.000 tengo un equipo de fuerza comercial que tiene que vender 500 en un modelo B2B, diseño a la medida. O sea, es un modelo business to business, pero es una venta consultiva. Y la otra mitad la tengo que vender en marketing digital y ahí doy una parte y la otra la voy a vender desde mi call center con una actividad activa desde telellamadas o telemercadeo o lo que yo necesite colocar acá. Y efectivamente colocarlo dentro de eso y decir, bueno, este le aporta 500, este le aporta 250 y este le aporta 250. Me encanta esto. ¿Cómo identificamos, por decir algo, la minimización de riesgos? O sea, cuando yo estoy planteando mi objetivo y estoy empezando a plantear las estrategias, casi que dentro de las estrategias yo tengo que hacer mi mapa de riesgos, ¿sí? Porque, porque el objetivo, claro, yo puedo colocar un objetivo de cumplimiento y yo ya lo he venido jalando inclusive desde las amenazas y desde las oportunidades de mejora. Yo desde ahí ya estoy jalando como una pequeña línea de cuál es el riesgo que vamos teniendo. Pero yo nuevamente lo digo, ese riesgo lo evaluamos dentro de los comités periódicamente, porque yo digo, ok, yo estoy planteando un crecimiento del 30% de las ventas dentro de mis mercados, por decir algo, jóvenes, o estoy planteando un incremento en la planta de producción a través de unas nuevas tecnologías o simplemente con una modificación en los turnos de trabajo dentro de las plantas productivas, por colocar un ejemplo. Pero eso tiene unos riesgos, niveles de rotación de las personas, sigamos si estamos hablando de productividad en planta o si estoy hablando de ventas, mire, ¿sabe qué? Es que entramos en un proceso de recesión económica y las personas están endeudadas y en este momento sus niveles de consumo y lo que yo vendo es un producto no de base de canasta familiar, sino un producto suntuario y va a tener un nivel de contracción. Entonces, a esos niveles de riesgos que yo he podido establecer, pues les tengo que empezar a hacer un nivel de seguimiento. Pero aquí es donde, aquí es donde ese pensamiento estratégico de los directivos, porque, ay, no, pues sí, estamos en riesgo. Pues sí, pues no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. O sea, ¿en dónde está el pensamiento disruptivo? ¿En dónde está la innovación? ¿En dónde está, digamos, el uso de otras? Porque si no se les va a quedar pues muy cómodo el nivel de riesgos como la mejor justificación del incumplimiento. Ah, pues es que sí, sí, es que estamos en recesión. Pues no, no, no hay manera, no hay forma. Bueno, pero ¿cuáles son las propuestas del comité estratégico? ¿Qué se está proponiendo con respecto a eso? Entonces ahí, Sofía, sí es muy importante hacer el mapa de riesgos, pero que el mapa de riesgos se convierta posiblemente en un sistema de motivación para poder generar estrategias y tácticas que obviamente mejoren condicionalmente esto. Esas estrategias pues obviamente se empiezan a bajar a niveles de tácticas
Y esas tácticas pues también pueden tener elementos medibles, ¿sí? O sea, cada uno de esos elementos pueden ser medibles, pero des en cuenta que a medida que vamos bajando, hacen parte de esos indicadores de actividad. Todo esto termina siendo indicadores de actividad, indicadores de actividad. Inclusive dentro de esas tácticas yo puedo tirar fases, ¿sí? Y ahí las coloco. Y coloco las actividades básicas y elementales y generales que se tendrían que desarrollar. Entonces, pues bueno, pues esa es la planeación. Logramos un proceso de planeación. Necesitamos obviamente esos benditos comités estratégicos para poder hacer las planeaciones dinámicas con la transversalidad de la innovación y el uso de herramientas tecnológicas, pero también con un equipo altamente competente en pensamiento estratégico, en innovación y en orientación al logro, porque pues si no, pues no van a hacer. Pero nos vamos también, y esto es una parte del aporte ya que lo vamos a ver en los talleres presenciales. Ahí vamos a utilizar mucho estas herramientas, porque son las herramientas participativas para hacer procesos estratégicos. O si no, la estrategia se convierte en el que más hable o en el que tenga más poder en la organización y nos perdemos de todo el proceso creativo y de ideas de los participantes. Entonces, debe haber una metodología participativa muy bien estructurada ya para el proceso documental. O sea, bueno, hicimos el diagnóstico, cada área llevó su diagnóstico, se hicieron los pensamientos de entornos, de se hizo el entrenamiento del equipo directivo, esta es la metodología que vamos a utilizar, elevamos un poco más su competencia de innovación, elevamos su competencia de orientación al logro y de pensamiento estratégico, esa fue la segunda etapa, y nos vamos a la tercera etapa, que es hacer documentalmente la planeación. Y para hacer documentalmente la planeación, necesitan una metodología. Eso no puede ser lluvia de ideas o no puede ser que alguien llegue. Yo ya traje la planeación aquí estratégica y la pasa a todos y de verdad, o sea, yo las he visto, me ha tocado. Y entonces todos, vas, aprobada. Y uno dice, pues bien, ¿no? O sea, bien por el que trajo la planeación, pero pues mal por la organización, porque no hubo ningún sistema creativo, ningún sistema participativo, y pues realmente pues están todos cómodos en una planeación cíclica, en donde, ay, ¿cuánto es que vamos a incrementar? Ah, sí, el 5% en ventas. Sí, esa es. Y entonces suban salarios, suban no sé qué, y eso es lo que vamos a hacer este siguiente año. Entonces uno dice, pues bueno, pues esa es la metodología, pero realmente una metodología de planeación estratégica va a necesitar metodologías participativas. Nosotros utilizamos tres metodologías participativas que hacen parte como de un background que hemos venido trabajando. Una metodología que fue ampliamente conocida hace algún tiempo, que fue World Café, y esta metodología utilizaba una cartelera, la gente realmente tomaba café y empezaba a hacer discusiones con tiempo y sobre cada una de esos se plantean unas preguntas. Entonces, estas son metodologías que se plantea la pregunta, los participantes tienen un tiempo determinado en equidad y en igualdad. No es que el presidente habla más o el director financiero o el comercial. No, no, no. Cada participante tiene 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tiene un tiempo determinado para hacer su intervención y aportar las ideas de lo que se necesita aportar y lo que se está preguntando. Entonces, los sistemas creativos y participativos tienen una condición: igualdad, equidad y utilizar una metodología muy rápida, muy ágil, muy puesta para que pues obviamente pueda tener el sistema participativo y poder aprovechar las ideas. Al final, claro, la alta dirección puede discernir y puede tomar las decisiones necesarias sobre el proceso de planeación, pero lo interesante de un proceso de planeación es nutrirlo de las ideas de la mayor cantidad de personas posibles dentro de la organización. Entonces vamos a ver algunas de estas metodologías. Les quiero volver a recomendar, anclen los sueños, anclen los sueños de los individuos y de las personas con relación a los sueños de la organización, porque pues la planeación estratégica al final termina siendo un sueño de la organización. Nos quedan unos minutos de conferencia y sobre estos últimos minutos de conferencia, pues quiero hablar acerca ya de la metodología puntual. Y quiero hablar de esta metodología que es Prime Plus. La metodología Prime Plus lo que hace es digamos, una discusión acerca de unas preguntas básicas, pero producciones colectivas. Entonces, por decir algo aquí, trabajar la misión, visión o los valores, por decir algo de la organización, pues puede ser, digamos, un proceso. ¿Cómo funciona la metodología? Ustedes plantean una pregunta. Entonces, ¿cuál es la misión de ta? Entendiendo que eso es la razón de ser como tal,
y empiezan a aparecer las posibles respuestas. Cada persona va a tener una tarjeta, va a tener unas tarjetas y esas tarjetas van a poder ser llenadas por cada uno de los individuos. La idea es que se despersonalizan las ideas y cada tarjeta lo que va a tener es una idea. Entonces, metodológicamente les entrego a todos tarjetas, les entrego esferos, plumones, bueno, lo que se necesite, les doy un tiempo y les planteo una pregunta. Y esa pregunta empieza a ser llenada por cada uno de ellos y voy recolectando esas tarjetas para poder empezar un proceso metodológico participativo. Dependiendo de las preguntas, entonces yo, por decir algo, pregunto cuál es la misión, punto tú, tarjetas, recojo, hago paquetico de tarjetas. ¿Cuál es la visión el 2024? Tu tarjetas, recojo, paquetico de tarjetas. ¿Cuál es los valores corporativos o los comportamientos observables esperados? Recojo y me quedan 3 paqueticos. Divido el grupo en 3 y en cada uno de los grupos nombro un líder. Y ese líder se va a encargar de recibir a un grupo, de leer las tarjetas, de leer una a una todas las tarjetas para que sea el sistema participativo, para que sea la voz de todos, y después de eso empezarlas a organizar en estructuras o en familias de ideas. Sí, se empiezan a, mire, esta tarjeta está planteando esto, esta también, y se empiezan a agrupar por ideas principales o ideas o familias de ideas que están teniendo, digamos, el grupo de participantes. Eso se hace. En un momento, los grupos empiezan a rotar, empieza a aparecer una rotación de los grupos y los líderes se quedan estáticos y empiezan a rotar los participantes. Cada vez que rotan, se leen las tarjetas, la voz de todos, y se empiezan a volver a mirar las familias y se empiezan a sacar conclusiones de las familias y empieza a ser un sistema de discusión muy nutritivo, de muy buenas ideas, que además en donde todos van a sentir ese engagement, van a poder sentir ese sistema de participación. Si hay algo sobre lo que funciona un proceso de planeación estratégica, es sentirse uno aportante en un proceso. El hacer un engagement sobre el proceso de planeación estratégica con el equipo es fundamental para que obviamente también le apueste, porque pues bueno, yo participé en el proceso, pues yo tengo la responsabilidad del compromiso de poderlo cumplir y me vinculo para poderlo cumplir y en ese nivel de cumplimiento empiezo a trabajarlo. Entonces cada uno de los equipos empieza a bajar, rotan, van rotando con un tiempo determinado, aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que al final se sacan unas estrategias. Entonces, por decir algo, ¿cuál es la misión? Entonces, ¿cuál es la visión del 2026? Se empiezan a sacar cuál es la visión del 2024 y líderes, las tarjetas a los líderes empiezan a leer, participan, empiezan a dividir las familias por ideas, empiezan a construir conclusiones y rotan, ¿sí? Y rotan. Entonces rotan, y al final, ok, ¿cuáles fueron las conclusiones de ustedes? ¿Cuáles fueron las conclusiones de ustedes? Las conclusiones de ustedes, y empieza a construirse la planeación estratégica de esa manera. De hecho, cuando son objetivos, yo intento que precisamente sobre este mapa, me devuelvo un poco en la presentación. Bueno, aquí lo tengo más adelantito. Sí. Sobre esto, pues obviamente se centre también mucho la conversación. El que esté facilitando el proceso debe tener primero también conocimiento de la empresa. O sea, si yo voy a facilitar, sea del sector que sea o de la empresa que sea, pues yo me he estudiado el diagnóstico previamente, conozco los productos y servicios, conozco la historia de la empresa y funjo como asesor inclusive dentro del proceso y centrar, porque tenemos las diferentes personalidades y ustedes más que nadie lo saben. La metodología es fundamental para que alguien no termine gobernando la planeación estratégica. Y alguien puede ser alguien positivo que gobierne, pero también puede ser alguien que gobierne de manera negativa el proceso de planeación. Eso no se puede, eso nunca lo hemos logrado, nosotros en eso hemos fracasado 10 veces. O sea, porque pues estamos abocados a un proceso participativo y podemos, y hasta son muy interesantes ese tipo de participantes, pero todo el tiempo debe haber cronómetros, todo el tiempo hay tiempos limitados y determinados, hay un sistema muy claro de cuándo tú puedes participar, que no puedes interrumpir la intervención del otro participante, así estés en acuerdo o en desacuerdo, lees el tiempo del participante, vamos a tener unos momentos de discusión en donde tienen que levantar la mano, sí, o sea, unos niveles estrictos metodológicos que obviamente faciliten realmente el logro y el éxito de un proceso de planeación, o si no se van a quedar haciendo planeación durante mucho tiempo.
Al final es lograr poder centrar, concluir, llevar pues obviamente al equipo a un punto final y determinar pues eso. O sea, si yo voy a determinar unos objetivos, a ver, ese objetivo no está siendo medible, ese objetivo tiene que colocarle un número y miren, se obligan. O sea, uno les dice, ok, medibles, retadores, alcanzables, y uno va a ver la reacción del objetivo y falta el número. A ver, ¿cuál es el número? Ah, ¿de dónde el número? Pues bueno, históricamente, ¿qué vieron? ¿Qué es lo que están previendo? ¿Y cómo lo van a colocar? ¿Y cómo lo van a poner, obviamente, disponible? Los objetivos, céntrenlos en esos elementos, un objetivo financiero, un objetivo de clientes, un objetivo de procesos y un objetivo de proyectos y de crecimiento. Y miren, esa fórmula es infalible para poderles ayudar a organizar un proceso de planeación. O sea, si uno centra los objetivos dentro de ese esquema y eso lo tira dentro de un mapa, mire, resolvió el esquema general. Ahora el reto van a ser las estrategias y las tácticas. Ahí sí, ni modo, porque pues van a depender de la capacidad intelectual y de lo que hayan desarrollado a nivel de competencias sus directivos y sus equipos para poder resolver, bueno, cómo lo van a resolver y cómo lo van a colocar. Miren, esto me apasiona considerablemente, ha sido uno de mis grandes retos de toda la vida, pensar en las planeaciones. Y pensar en este momento en una planeación 5.0 termina siendo muy retador. ¿Por qué? Porque sí necesitamos desarrollarles competencias a estos directivos y necesitamos que se muevan de su estado de inercia frente al tema de las otras tecnologías y frente a temas de innovación que terminan siendo completamente vitales y necesarios. Los invitamos a nuestro taller presencial de planeación. La idea es que ahí vamos a utilizar metodologías participativas. Tenemos 2 fechas, cupos muy limitados y solamente está determinado para nuestros clientes VIP. Entonces, pues puede ser que se inscriban y no puedan participar, pero lo importante es que se inscriban. Una fecha va a ser el 27 de septiembre y la otra fecha va a ser el 2 de noviembre. Son 2 talleres iguales. Entonces, si yo voy el 27, pues no tengo que ir el 2 de noviembre. Son 2 talleres iguales. O sea, unos pueden ir el 27, son máximo 25 personas. Otros pueden ir el 2 de noviembre, máximo 25 personas. Y es un taller completamente gratuito que ha sido pues apoyado y patrocinado por mi planilla y por Coasmedas y lo vamos a tener en las oficinas de Coasmedas. Pero se tienen que registrar y dentro del registro se les confirmará quiénes iban a poder ir y quiénes no van a poder ir. Si obviamente tenemos pues unos volúmenes bastante altos, pues miraremos si tenemos la posibilidad de algún otro taller adicional presencial, porque más allá de definir misión, visión, objetivos y demás, lo que sí queremos enseñarles son metodologías participativas para que puedan afinar muy bien su proceso de planeación y que puedan trabajar sobre esas competencias básicas. Les quiero agradecer inmensamente por este tiempo, gracias a la participación y a la invitación y al tiempo que ustedes le dedicaron a este ejercicio. Si hay alguna pregunta, quedan unos minutos para poderles responder preguntas en el chat. Entonces, aquí estoy precisamente para poderles responder algunas de las preguntas. Escaneen el código QR y bueno, pues los que obviamente estén interesados y los que alcancen los cupos, pues nos veremos el día 27 de septiembre o el 2 de noviembre en sus temas. Entonces, pues estamos abiertos, somos Prime Digital Consulting y estamos al servicio de ustedes para poderlos acompañar. Entonces aquí dice, una de casualidad. Bueno, perfecto. A todos los que llegaron acá se les va a compartir la presentación en PowerPoint, se les va a compartir el link del video por si entraron después, entraron posterior. Entonces a todos se les va a compartir el link, las presentaciones e inclusive les vamos a compartir el libro en PDF, el libro de planeación estratégica para que ustedes lo tengan como una guía general dentro de eso. ¿Cómo se selecciona la fecha para asistir? Ahí cuando escaneas, te aparecen aparece un elemento que dice fecha y le das clic ahí y ahí aparecen las 2 fechas. ¿En qué momento se definen las mediciones de los procesos de talento humano? En la planeación táctica. O sea, a no ser de que haya un objetivo estratégico tirado hacia recursos humanos. Entonces puede ser que yo lance, mire, ¿sabe qué? Mi personal debería ser competente en un 90%. Entonces, claro, usted tendría que definir la competencia actual, la brecha, y llevarlos allá porque la alta dirección puede darle un gran valor, es decir, si nosotros tenemos personas competentes en este nivel, cumplimos los objetivos estratégicos y el objetivo de ventas o el objetivo financiero.
¿sí? Entonces pueden convertirlo en un objetivo estratégico. Si no lo han tirado como un objetivo estratégico, pues van a tener que hacerlo dentro de la planeación táctica y pues ahí en eso tendrán que determinar las actividades. Pero volvemos nuevamente a lo mismo. Se convierten en estrategias y obviamente en indicadores tácticos de actividad. Que yo puedo decir, pues sí, yo hice todas las actividades de bienestar, yo hice todos los procesos de formación y entrenamiento. Claro, bueno, ¿cómo le salió clima? ¿Cómo le salió competencias? Y puede uno ahí tener pues obviamente todos los elementos. Sí, se las van a enviar al correo electrónico que ustedes dejaron registrado, Juan, en los correos electrónicos que dejaron registrados en la inscripción. En esos correos se les van a enviar el video, la PDF, se les va a enviar toda la información, ¿sí? Ahí al correo electrónico. Si no les llega, ojo con eso, puede ser que les llegue, pero revisen sus bandejas de spam. ¿Por qué? Porque como no son correos habituales, usualmente les pueden llegar a spam. Si no, pues simplemente se comunican con nosotros. En la página web aparecen los datos de nosotros, nos escriben y pues básicamente les podríamos enviar directamente a ellos. Para ligar esos sueños, ay, mire, el árbol de los sueños es un trabajo hermoso o el de la caja de los sueños. Entonces uno puede hacer árboles de los sueños, como el ejercicio que les mostré hace un momento, en donde en la parte superior coloca los sueños, en el tronco lo que tengo y para cumplirlo, y en la parte de las raíces las motivaciones que tengo para cumplir los sueños, y entonces uno empieza a unir y puede preguntarles, bueno, ¿esto en qué se parece a tus sueños? Y empezamos a unir directamente, pues obviamente eso dentro del proceso. Isabel no se alcanzó a escribir, querida Isabel. Bueno, entonces ahí Diego, por favor, toma el dato de Isabel de Fincomercio para que le puedas mandar y lo puedas unir. Me inscribí, pero no escogí la fecha. Ok. Por favor, ahí, si quieres, Diego, tú puedes colocar ahorita tu código QR o algo para que la gente, si necesita, te escriba. Si quieres, coloca ahí tu código QR o tus datos en el WhatsApp. Vale, perfecto. ¿Alguien dice que no le permitió ingresar el código QR? Muy raro. A ver. Escanea correctamente el código QR. Diego, está apareciendo algo que dice escanea correctamente el código QR. Efectivamente, el código QR no está funcionando. Edgar, muchas gracias. Diego, el QR no está funcionando. Jennifer, ¿necesitas que te escriba Diego al 317 que aparece ahí? Ah, solo debo bajar la página. Vamos a hacerlo nuevamente. A ver, aquí nos están dando. Diego, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Pues en caso de que a alguna persona no le funcione el QR, como a algunas personas les está pasando, aquí acabo de colocar en el chat de la reunión el enlace, taller planeación, primedigital.com/taller planeación, y bajan un poco, y primero está la parte del webinar virtual y más abajo está el formulario de inscripción presencial. De igual Igual, manera, Diego, pues en la comunicación que les mandas a todos vía WhatsApp y vía correo el segundo evento. sí, Creo que ya no correcto. Eso iba a quedan pocos confirmar. Vamos a cupos, ver vía email y vía WhatsApp la grabación, la presentación y el enlace pues para que se puedan inscribir al, pero al taller presencial Jen para dice, todos. yo me inscribí para el 26 de septiembre. No, es el 27 de septiembre. 27. No tenemos para el, no tenemos para el 26. Ojalá tuviéramos disponibles todas esas fechas, que más no quisiéramos poderlos acompañar en muchos de los procesos. Entonces, si quieres, Diego, hoy mismo de una vez mandarles, por favor, nuevamente el link para que lo puedan tener. Ah, bueno, Jen, listo, el 27 de septiembre, perfecto. Listo, sí es importante que se inscriban con todos los datos para que obviamente, pues,
el equipo pueda verificar obviamente toda la información que necesita. Yo vi un teléfono ahí, Diego, de alguien que colocó para que te contactes. Sí, ya estoy guardando esos números y ya me contacto con ellos. Perfecto. Ya entonces te coloco la PPT y igual tú tienes el PDF del libro. Claro que sí, perfecto. ¿Listo? Ya no apareció ninguna pregunta más. ¿Hay taller en Medellín? No, no lo hemos previsto, Ángela. Solamente lo hemos previsto para Bogotá. Bueno, a todos, muchas gracias. Un feliz día para todos. Que estén muy bien.